Muchos profesores de universidad que tienen que dictar cursos de ética o de filosofía en primeros ciclos a estudiantes que recién ingresan a la universidad se encuentran con algunos desafíos y algunos problemas eh, que hay que reconocer y hay que tratar de enfrentar de la mejor manera posible. Eh, y también tienen que ver con desafíos y problemas que aparecen cuando uno dicta cursos de filosofía o de ética en maestrías de otras carreras. Eh, entonces, de repente mi experiencia puede serles útil. Cojan lo que tome o cojan lo que les sirva y dejen lo que no les sirva, pero también es una experiencia que viene más bien de la misma práctica, no tiene, digamos, sustento pedagógico ni cosas por el estilo, pero la práctica ayuda mucho, digamos, para poder saber, intuir qué cosa es lo que hay que hacer. Por lo menos así me manejo yo y a veces me funciona bien, a veces no tan bien, pero con ello me defiendo. Bueno, en primer lugar, siempre que organizo un curso, lo organizo pensando que los estudiantes y las estudiantes vienen de la escuela, del colegio, recién han salido del quinto de media, han ingresado a la universidad y hay muchas cosas que desconocen. Nunca hay que dar por sentado que saben algunas cosas o que reconocen algunos temas. Si hablo de la ilustración, tengo que explicar un poco de qué se trata, qué cosa era la Revolución Francesa, de manera breve, porque no es un curso de historia, pero sí ubicarlos un poco. Eh, entonces, esa es una primera idea, ¿no? Una primera idea es los estudiantes, muchos de ellos, vienen con poca formación. Hay otros que vienen con mucha formación y de repente esa parte les aburre, pero uno tiene que tratar de equilibrar las cosas, porque los salones no son homogéneos, sino son heterogéneos. Hay estudiantes que vienen de escuelas donde han tenido una buena formación y estudiantes que no, digamos que vienen de otras escuelas que tienen muy poca formación. Entonces hay que tener un equilibrio al respecto para que los primeros no se aburran y los segundos no se pierdan. Otra cosa importante es pensar que el curso que uno está dictando no es un seminario de posgrado para filósofos, sino que es un curso donde los estudiantes tienen que sacar en claro algunos elementos básicos y centrales de la materia. Especialmente pensemos en ética. ¿Cuáles son los elementos claves de la materia? Lo que yo hago normalmente es centrar mis bases en Aristóteles y después en Kant y explicar bien a Aristóteles y Kant, contextualizarlos, etc. Y después de ahí ya hacer otras cosas. Pero nunca me ha funcionado y no me parece recomendable partir, por ejemplo, de posiciones extrañas o hacer un curso experimental basado solamente en casos, la idea de que vamos a extraer la teoría de los casos o cosas por el estilo,
puede ser que funcione, pero a mí no me convence mucho en el fondo y nunca me ha funcionado tanto en la realidad. Todos los años que vengo dictando, prefiero tener un curso más ordenado donde la idea es, quiero que los estudiantes tengan en claro esto, esto y esto. Por ejemplo, de Aristóteles tengan en claro el concepto de virtud, el concepto de prudencia y el concepto de eudaimonía, de felicidad. En Kant quiero que tengan en claro tal y cual otro concepto. El imperativo categórico, la buena voluntad, la norma moral, la obligación moral, por qué, cómo se llama, hablamos de exigencias morales y no de otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tener, ¿cómo se llama? Los objetivos ordenados. Los objetivos ordenados, teniendo en cuenta, organizando esos objetivos a fin de que los estudiantes tengan una explicación clara de los temas y que les quede claro las diferentes formas de pensar. De pronto a mí, de repente, Aristóteles no me gusta tanto como Kant, o Kant no me gusta tanto como Aristóteles. Pero sin embargo, no voy a dejar de defender, de exponer y de defender en su fortaleza tanto a Kant como a Aristóteles. La idea es, independientemente de cuál sea mi posición respecto de los filósofos que presento, la cuestión de mi trabajo en el aula tiene que consistir en defender con claridad la fortaleza de los autores que estoy trabajando, que estoy exponiendo. Entonces, ese segundo elemento es importante, tener en claro, no hay que tener en claro solamente las personas a las cuales está dirigido el curso, sino que hay que tener en claro cuáles son los objetivos que uno tiene con el curso. Y dentro de esos objetivos, mi recomendación es que se tenga en claro que estén como prioritarios la presentación de los paradigmas clásicos de la ética para que ellos los conozcan y una exposición clara y sin menosprecio de las posiciones importantes. Si a mí me gusta Kant, tengo que pensar que hay muy buenas razones para defender a Aristóteles y no solamente para defender la ética kantiana. Y si a mí me gusta Aristóteles, lo mismo. Un tercer consejo es que el curso tiene que tener una meta, es decir, tiene que haber una idea que esté en mi cabeza que organice el curso. Por ejemplo, cuando yo dicto el curso de ética, pienso en los problemas actuales que tienen que ver con el enfrentamiento entre el neoliberalismo y el populismo contemporáneo. Entonces organizo el curso en esa dirección. Eso no significa que de pronto comienzo a dictar el curso desde la primera clase con, ¿cómo se llama?, hablando del populismo y del neoliberalismo y de eso se trata todo el curso. Sino primero coloco las bases
Después, poco a poco, voy haciendo los enlaces intermedios para que los estudiantes tengan una buena formación respecto del tema. Y después llego a los objetivos que me interesan a mí. Una cosa que tiene que tener en claro todo aquel que dicta un curso de ética, por ejemplo, es que uno no dicta el curso de ética para sentirse bien consigo mismo, sino que uno dicta el curso de ética para que los estudiantes y las estudiantes puedan ingresar al territorio de la ética. Entonces, ese tercer punto es importante. Si bien mis cursos siempre tienen un objetivo claro que se va desarrollando paulatinamente, ese objetivo no impide, no tiene que impedir que se traten los temas centrales de la tradición del pensamiento ético en la filosofía. Es decir, por ejemplo, mi objetivo es el tema de la justicia. Tengo primero que colocar las bases del pensamiento ético, digamos, con Aristóteles y Kant, con Hume o con otros más también. Y después, poco a poco, ir introduciendo el tema de la justicia como a partir de la segunda parte del curso. Ya en la primera parte del curso ir anotando, por ejemplo, si me interesa la justicia, cuando expongo a Aristóteles, enfatizo el libro quinto dedicado a la justicia. Le dedico unas horas, una clase al tema de la justicia en Aristóteles. Y así de pronto, qué sé yo, podría trabajar después de Kant alguna teoría de la justicia, como por ejemplo la de Rawls, o debatir el tema de la justicia en Rawls y otras cosas, y posteriormente seguir avanzando con el tema de la justicia. Si mi objetivo es otro, así igual, pero no puede ser o algo que más bien sería para un curso de seminario de temas éticos para posgrado, dirigido a filósofos y no, ¿cómo se llama? Y no a profesionales de otras carreras. Eh, en ese caso, en el caso de un curso de posgrado de ese tipo, allí sí puedo plantear otro enfoque. Por ejemplo, comenzar con el tema de la justicia desde el principio y desarrollar teorías contemporáneas de la justicia o ir por donde me parezca más interesante por una razón, porque en ese caso los y las estudiantes ya tienen el bagaje suficiente fundamental y básico. Pero cuando uno está dictando un curso digamos, en estudios generales o en humanidades o en los primeros ciclos, uno tiene que pensar que los estudiantes no tienen ese bagaje. Entonces, si bien mi curso tiene un objetivo, ese objetivo no tiene que eclipsar la exigencia de dotar a los estudiantes de un bagaje fundamental y básico respecto del tema. Entonces, mi primer consejo ha sido tener en claro el tipo de estudiantes que se tienen. El segundo, organizar bien el curso, colocando autores clásicos como base.
Tercero, planificar bien una meta del curso. Eso es lo que quiero transmitir. Ese es el mensaje que quiero darle a los estudiantes. Y un cuarto elemento que quiero colocar en este material y con el que quiero cerrar es la idea de que un curso de ética es un curso donde uno enseña diferentes razonamientos que se contraponen unos a otros. Entonces, si bien uno tiene una posición y una perspectiva respecto de la ética, y es legítimo que lo haga, que exponga su posición y su perspectiva, tiene que eh, tener en claro, y no solamente tener en claro, sino mostrar a los y las estudiantes que hay otras posiciones. Por ejemplo, si uno tiene, si el curso tiene prácticas, y esas prácticas tienen jefe de prácticas, los jefes de práctica deberían de tener la libertad para desarrollar los autores encomendados de acuerdo a su propia perspectiva. Y si, por ejemplo, si el jefe de práctica contradice lo que yo digo en la clase, mejor. Es decir, si, ¿cómo se llama? Si tiene una visión diferente, mejor, porque eso le enseña a los estudiantes y a las estudiantes de que en el caso de la ética no hay una última palabra. No, y hay debates y argumentos. Entonces, en cambio de mostrarles un curso donde todo es cerrado, organizado, redondito y cosas por el estilo, no funciona. ¿Por qué? Porque no les enseña nada. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad ellos vienen de una escuela, digamos, primaria y secundaria, donde les han enseñado que la ética es algo redondita y cómo se llama y coherente consigo misma, que no hay debates y cosas por el estilo al respecto. Entonces, si uno en la universidad va a seguir con el mismo espíritu, entonces no van a encontrar ninguna diferencia entre la universidad y la escuela. Y se supone que la universidad es el lugar donde los estudiantes comienzan a abrir los ojos ante un mundo nuevo, que es un mundo más problemático que el mundo de la escuela, que es mucho más pequeño, donde los temas de ética son tratados de manera redondita, sin contradicciones, sin complejidades, sin debates y cosas por el estilo. Bien, entonces yo sé que hay profesores que les dicen a sus jefes de práctica: piensen como yo pienso y digan en sus prácticas lo que yo digo en las clases. Pero me parece que eso está mal, porque en realidad un curso de ética tiene que mostrar la pluralidad de posiciones, y si uno tiene jefes de práctica tiene que confiar en la formación de los jefes de práctica, y que los jefes de práctica tienen también su posición respecto de los temas, y que ellos pueden también hacer un contrapeso y mostrar diferencias respecto, por ejemplo, les coloco un ejemplo que me sucede a mí. Tengo un jefe de práctica que está haciendo una tesis sobre Hannah Arendt,
y Hannah Arendt es una heredera de Aristóteles. A mí Aristóteles no me gusta mucho. En realidad yo tengo una posición más de orientación kantiana y trabajo kantianos contemporáneos. Pero le digo a este jefe de práctica, a este profesor, le digo que él exponga a Aristóteles y Kant de acuerdo a la perspectiva que él considere adecuada. Y si hay una especie de conflicto entre lo que él dice y lo que yo digo, bienvenido el conflicto, el desacuerdo, para que los estudiantes sepan que cuando hablamos de ética en filosofía, ese es el tema. El tema es que si bien hay bases fundamentales, también hay desacuerdos y que todo no es redondo, cuadrado, no todo encaja perfectamente, sino que hay aristas y problemas en los que necesitamos enfocarnos, no aristas y problemas prácticos, aristas y problemas entre las posiciones filosóficas. Los mismos autores, Kant, Aristóteles o Platón o quien fuere, tienen también sus problemas y sus aristas, y también hay que mostrar esos problemas de manera adecuada, de manera dosificada, pero enseñarles a los estudiantes de que hay debate y que la universidad es una comunidad de debate y no una comunidad de compartir un pensamiento unitario. Bien, si alguno de estos consejos les sirve, tómenlos. Si no, déjenlos. Como les he indicado al principio, estos no están basados en una especie de teoría pedagógica o cosas por el estilo. Están basados en mi propia experiencia. Y si mi experiencia les sirve de algo, allí se las presento. Si quieren que toque algún otro tema que les pueda ser interesante, les voy a rogar que lo coloquen en los comentarios. Si tienen comentarios o cosas que quieren que desarrolle más o otros temas que quieran que presente, colóquenlo en los comentarios para ver si se puede hacer un video también con esas interrogantes. Ya seas profesor o profesora o ya seas estudiante de los cursos de filosofía y de ética. Bien, si les ha gustado este material, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y y activen la campanita para recibir más notificaciones sobre estos contenidos. Conmigo será hasta otra oportunidad y gracias.